Aleluya. Gloria a Dios. Bendito seas. Te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en este día sábado 10 de julio. Llevo a cabo la presentación número 13 de la serie que he titulado Preguntas y respuestas bíblicas del programa Estudiemos la Biblia, la palabra escrita de Dios. En esta oportunidad se me ha hecho llegar un comentario y una pregunta. Leo primeramente el comentario, que dice de la manera siguiente: escuché que el Papa Francisco de Roma dice que aquellos que son gay y van arrepentidos a la iglesia, él no los puede desechar, porque ¿quién es él para juzgarlos? Ahora me hace un comentario la persona sobre lo que ya leí. Dice: yo percibo que él da a entender que no los puede desechar porque ellos así son. Luego viene la pregunta que se me hace. Me dice la persona: entonces tengo una incógnita. ¿Está bien lo que él dice o no? Quiero responder a la luz de la Biblia, la palabra escrita de Dios. Al igual que el gay, el adúltero, el fornicario, el hechicero, el estafador, el maldiciente, el ladrón, el soberbio, en fin, tanto pecado que hay y que la Biblia nos dice que los hombres los practican. Y es porque ellos así lo han decidido, vivir en su pecado lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor siempre estará dispuesto a recibir al pecador arrepentido. Él va a cambiar su vida. Él va a hacer el milagro del nuevo nacimiento sobre la base del sacrificio de Cristo hecho en la cruz, en el derramamiento de su sangre para la remisión de pecados. Sin embargo, si todas estas personas que andan en pecado, como ya dije, como el homosexualismo, como las borracheras, el adulterio, la fornicación, etcétera, si no se vuelven arrepentidos a Dios para dejar estas prácticas, entonces van a ser juzgados por Dios mismo y serán condenados por una eternidad. Veamos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, y voy a leer del versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor. Yo siempre aquí tengo mi Biblia, mi Biblia digital. En mi celular se me facilita más para poder exponer aquí el mensaje de Dios. Decía entonces, veamos lo que Pablo dice en la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 18. Voy a leer hasta el versículo 27. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y veamos aquí lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y el verso 28 dice, y como ellos, escuche bien, y como ellos, o sea, los que ya Pablo mencionó, aquellos hombres que andan en pecado y que ya están señalados anteriormente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces Pablo dice aquí que la práctica del pecado como el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, etcétera, es el hombre quien decide irse en esta práctica de maldad, alejándose de Dios. Pero ya el apóstol dice que ellos van a recibir la recompensa de Dios en aquel día en su extravío. También si leemos la primera carta, siempre que escribiera Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, dice el verso 9 y aún el verso 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo hace esta lista de manera puntual de aquellos que teniendo estas prácticas de pecado y de maldad no van a tener parte en el reino de los cielos. Y les dice a los corintios que ellos eran así anteriormente, pero en el verso 11 les dice que ya ellos habían sido perdonados de sus pecados. Dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando Pablo dice que ellos ya habían sido justificados, ya habían sido lavados, santificados por el Espíritu de Dios en el Señor Jesús, está diciendo de que ellos ya no practican tales pecados porque se volvieron a Dios. De tal manera que Dios tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Veamos lo que dice la Escritura ahora en la segunda carta, siempre que escribiera el apóstol Pablo, en el capítulo 5, y dice el versículo, capítulo 5, dice el versículo 17, dice, y leo el 18, el 19, incluso hasta el 21, pueda que leer.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos leído que Pablo está diciendo en esta segunda epístola, en este capítulo 5, de que Dios puede transformar, Dios puede cambiar al pecador. Dios puede hacer de él una nueva criatura. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios mediante su Hijo amado, Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz. También encontramos nosotros en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y dice el versículo 29, cuando Cristo se manifiesta a la nación de Israel en el inicio de su ministerio. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo puede quitar el pecado del pecador, del homosexual o del gay, del adúltero, del fornicario, del borracho, del hechicero, del mentiroso. Cristo puede quitar de su vida estas prácticas, pero tiene que venir a él confesando sus pecados. Así dice también en la Escritura, en la primera carta que escribiera siempre el apóstol Juan, en el capítulo 1, y dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor por su palabra bendita. Entonces, esta ha sido mi respuesta ante la pregunta que se me hiciera sobre la base de un comentario que escuchó la persona. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. A la vez, aprovecho para pedirle a usted si tiene alguna duda, me la puede a mí hacer llegar a mi WhatsApp o algún comentario para que yo pueda también crear una opinión sobre la base bíblica. Hágamele llegar a mi WhatsApp, ya sea por audio, mensaje de audio o mensaje de texto. Mi número es el 79 66 95 78. Se lo repito, mi número es el 79 66 95 78 para que me haga sus preguntas y yo con gusto le responderé, para que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios hasta que estemos con el Señor en la eternidad. Aprovecho también para pedirle que se suscriba a este canal y usted pueda ser beneficiado con este programa de preguntas y respuestas bíblicas para la gloria de Dios. Inscríbase, es de manera gratuita. Que el Señor le bendiga.